Los afectos y relaciones de las plantas. Capítulo 1. Relaciones de jerarquía. Paseos botánicos de visitar. Todos los organismos vivos estamos relacionados, desde las más pequeñas bacterias hasta las gigantescas ballenas. Y los seres vivos han sido y somos tantos millones de millones que nosotros, los humanos, con nuestro ingenio, nos las hemos apañado para ordenarnos. Es como si nos hubiesen dado un enorme revoltijo de cubiertos de mesa y nuestra mente organizadora los hubiese puesto nombre y orden clasificándolos así por su forma o función. Cucharas, tenedores, cuchillos y dentro de las categorías, pues, especificadas. Teniendo criterios y paciencia, todos los seres vivos se pueden organizar y clasificar. Siempre me ha admirado la capacidad humana para formar categorías en las que incluir cosas, ya fuesen cromos, piedras, animales, huesos, emociones, desgracias o plantas. Pero entre todas las posibles clasificaciones, las que más me han impactado desde pequeño han sido dos: las clasificaciones de los ángeles y la de los insectos. Respecto de los ángeles, me intrigaba cómo eran capaces los teólogos de tener tanta certeza de su existencia y cómo conseguían clasificarles sin haberlos visto jamás. Aquella pregunta de cuántos ángeles eran capaces de caber en la cabeza de un alfiler me apabullaba, y la respuesta que me daban en la catequesis aún más. Infinitos, me aseguraban. Si el catecismo lo decía, yo debía tener fe y creérmelo. Además, yo tenía sobre la cabecera de mi cama este cuadro de niños jugando a la gallina ciega, mientras el ángel de la guarda cuidaba de que quien hacía de cieguito no cayese en un pozo. Cuando fui algo mayor, odié a esos niños que se partían de risa mientras su compañero estaba a punto de perecer. Lo más interesante de la clasificación de los ángeles es que se les jerarquiza por varias características: la cercanía a Dios, su forma, el número de alas, el número de ojos, la luz que desprenden, sus poderes o el cometido que hagan en su ir y venir entre cielo y tierra. Habría tres claras jerarquías. La primera, compuesta por los serafines, querubines y tronos. La segunda jerarquía serían dominaciones, virtudes y potestades. Y en la tercera jerarquía estarían los principados, arcángeles y ángeles. No vamos a entrar en más detalles. Simplemente os recordaré los nombres de algunos arcángeles, capitanes de los ángeles, que aparecen en la tradición rabínica copta, anglicana y católica y son utilizados hoy por magos, ufólogos, magufos, para sanaciones de luz y oráculos de tarots angélicos. Otras características de los arcángeles es que todos sus nombres acaban en él. Respecto de los insectos, solo diré tres cosas para que compartáis mi aprecio por ellos. La primera es que comprenden el grupo de animales más diversos de la Tierra, con aproximadamente 1 millón de especies descritas, más que todos los demás grupos de animales juntos, y con estimaciones de que realmente existan también muchos más, por ejemplo, de 6 a 8 millones de especies no descritas todavía. La Royal Entomological Society de Londres, fundada en 1833, organismo dedicado al estudio de los insectos y a la difusión de información sobre los mismos, llevó a cabo un estudio por el que calculó que en la superficie terrestre existen unos 10 millones de insectos
por kilómetro cuadrado. La tercera característica que me hace apreciarlos es que me hacía gracia que muchas de las clases de insectos acabaran en ópteros, como helicópteros, por lo que era muy fácil inventarse las clases y subclases y aparentar que te lo sabías hablando de los chupópteros, enchufópteros o mentirópteros. Pero ahora ya hablando en serio, el sistema para clasificar a los seres vivos más actual, aunque en constante revisión, considera a todos los seres vivos provenientes de un ancestro común y establecen tres dominios. El ancestro común sería el progenote y los dominios sería el de bacteria, arquea y eucariota. Carl Woese, su creador, se basó en las diferencias encontradas en la secuencia del ácido ribonucleico ribosomal para concluir que estos grupos se desarrollaron por separado de un progenitor común. Por acercarnos algo a este imperio, superreino, como también denominan los biólogos al dominio, diremos que toda la vida puede ser dividida en tres, basados en el tipo de célula del organismo. Bacteria, donde las células no contienen un núcleo. Arquea, las células tampoco tienen núcleo, pero están protegidas por una pared celular distinta de las bacterias. Y eucaria, las células contienen un núcleo, y del dominio eucaria surgirían 5 reinos: animalia o animales, plantas, hongos, protozoos y reino cromista. Siguiendo con el sentido descendente de este sistema de clasificación o taxonómico, vemos que los reinos se componen de filos o divisiones. Las divisiones se componen de clases. Las clases incluyen órdenes, los órdenes familias, las familias géneros y los géneros especies. Veamos, por ejemplo, la clasificación del zorro rojo. La especie sería Vulpes vulpes. Pertenece al género Vulpes, familia de los cánidos, orden carnívoros, clase mamíferos, filocordados, del reino animal y del dominio de la célula eucariota. Y si se trata de una planta como la rosa, podemos seguir la taxonomía desde la especie hacia el reino. Especie rosa gálica, por ejemplo, la que el Principito arropa con su fanal. Género rosa, de la que hay 500 especies, de la familia Rosáceas, que agrupa 3.500 especies pertenecientes al orden de los rosales. Clase Angiospermas, división o filum vasculares, del reino plantas, también del dominio eucariota. O sea, que tanto los animales como las plantas tienen su parentesco filogenético que se demuestra por su pertenencia a imperios que contienen reinos que comprenden finum compuestos de órdenes integrados por familias, y estas, por género, que se concretan en especies. Para adentrarnos un poco más en las relaciones de jerarquía y parentesco biológico, vamos a tomar como ejemplo algo cercano a nosotros, nuestra propia evolución. Así que diremos que los humanos nos hemos clasificado a nosotros mismos en el orden de primates o simios primitivos. Y los antropólogos consideran que este orden de simios primitivos incluye clados, ramas, divisiones o líneas que evolucionaron independientemente unas de otras, dando lugar, por ejemplo, a los prosimios y simios primitivos, de los cuales se desgajaron los antropoides, y de ellos los homínidos y el ser humano actual.
Fijaros en estos tres prosimios actuales: un lémur, un lori y un tarsero. Veréis que comparados con los antropoides son más ancestrales. Tienen el cuerpo más pequeño, son más dependientes del olfato, con hocicos largos, nariz húmeda y carnosa, ojos grandes. Además no ven el color, son insectívoros, solitarios y tienen garras. Comparados con los prosimios, los antropoides poseen más características de primates, como unos ojos dirigidos al frente, orejas menores y fijas, rostro más acortado, nariz cubierta de piel seca, labio superior separado de las encías inmóvil, ojos frontales y un cerebro de mayor volumen y más complejo. Nuestro ancestro antropoide ya existía hace 40 millones de años en Sudamérica, África y Asia, y los paleontólogos llamaron monos de nariz ancha platirrinos a los del Nuevo Mundo, todos arbóreos y monos de nariz hacia abajo, catarrinos a los del Viejo Mundo, algunos arbóreos y otros de suelo. Pero los paleontólogos se fijan además en otras cosas para clasificar y por eso se han dado cuenta de que los catarrinos tienen 32 dientes, nalgas cubiertas por callosidades de colores vivos y cola no prensil. ¿O qué falta? Los géneros Pan, que incluye a chimpancés y bonobos, Pongo, que son los orangutanes, y gorilas, son los catarrinos genéticamente más cercanos a nosotros, y es de suponer que no es sólo por los dientes o por las nalgas, sino también por su capacidad de expresar actitudes, por ejemplo, descanso, espera, atención, de expresar sentimientos de duda, sorpresa, enamoramiento, de amor sincero, de cuidado materno y desde luego por esa capacidad diferenciadora de hacer el imbécil que, como vemos, no es exclusivamente humana. Si prescindimos de los bonobos y de los grandes simios que han evolucionado por su cuenta, nos quedamos con el clado o rama del género Homo, línea que incluye a los humanos modernos y arcaicos. Una vez que nos hemos asegurado que quien tenemos enfrente es del género Homo, deberíamos distinguir, por más que nos cueste algunas veces, si se trata de un australopiteco, un Homo habilis, un Homo erecto, en el buen sentido, un Homo neanderthalensis o un Homo sapiens. En estos casos, los paleontólogos, para distinguir las especies, se siguen fijando mucho en los dientes, mandíbulas, huesos del cráneo, tamaño del cerebro y en su capacidad intelectual demostrada por lo que sabían hacer con las piedras, las herramientas, o también en lo que comían. Hace tiempo, el taxón de la especie humana se representaba clásicamente con la forma de un abeto. Se creía que la evolución tendía hacia la perfección y que había una escala de progresión que iba desde los microbios hasta un ser superior. Y que, por tanto, en la parte alta del árbol
se situaba un individuo de nuestra especie, preferiblemente de sexo masculino, raza blanca, anglosajón y protestante. Hoy se tiende a desechar esa idea y se afirma que no hay especies más evolucionadas que otras, simplemente sus estrategias de supervivencia son diferentes. ¿Por qué ha de ser más evolucionado un chimpancé que el moho que echa a perder la fruta en el frigorífico? Vale, de acuerdo, el moho carece de cerebro, pero le va de maravilla y prospera por toda la tierra. El moho probablemente nos sobrevivirá y enmohecerá nuestras tumbas. En cambio, los chimpancés, con toda su inteligencia, tienen un futuro bastante menos halagüeño. Al paso que vamos, solo aguantarán en los zoológicos o a base de hacerse fotos en brazos de los turistas. Bien, aquí debo incluir una nota. Como al parecer no ha habido mulieres primitivas, ya que toda la nomenclatura, como habéis podido comprobar, de forma impropia habla de homos, si nos encontramos con una mujer australopiteca, habilis, erecta, en el buen sentido, o sapiens, ¿qué haríamos? No os preocupéis, enseguida nos daremos cuenta y tras la sorpresa no nos costará nada clasificarla en la especie humana selecta. Gracias a la lucha feminista va siendo posible que cualquiera de nosotros, seamos hombre, mujer o de cualquier cultura, nos sintamos orgullosos de no ser ni chimpancés ni moho que cubre las tumbas, sino especie humana. Todos estamos muy contentos de formar parte de la única especie actual, el sapiens y la sapiens, por supuesto. Una sola especie humana, sí, pero con una enorme cantidad de variaciones. No tanta como las variedades que existen de otros animales, ni tantas como a las que nos tiene acostumbrados la diversidad de las flores, pero suficiente variación como para darnos cuenta de que a pesar de las diferencias, los Homo seguimos siendo iguales, pertenecientes todos al mismo género y especie. Pero somos tantos que para distinguir nuestras variedades dentro de los taxones familia, género y especie, los humanos hemos tenido que hacer algo. Ya no nos basta con sabernos del reino animal, del filum cordados de la clase mamíferos, del orden primates de la familia homínidos, del género Homo y Mulier y de la especie Sapiens. Así que nosotros españoles, y a partir del siglo XVI, comenzamos a solucionar el tema de identidad y pertenencia a una familia de una forma sencilla. Seguimos el sistema esquimal de parentesco que es bilineal y nos dimos un nombre arbitrario y dos apellidos, uno de la madre y otro del padre, y nos registramos públicamente ante Dios y los conocidos. El sistema del doble apellido comenzó a extenderse entre las clases altas de Castilla, pero como las personas gozaban de plena libertad para elegirlos, era un auténtico caos la nomenclatura familiar. Aquí tenemos un árbol genealógico supuesto en el que Francisco Martín se casa con Luisa de Toro y tienen dos hijos a los que nombran Juan Núñez y a su hermano Hernando Terrazas. Pero Hernando Terrazas nombra a sus hijos Álvar Núñez, Leonor de Toro y Juan Martín. O sea, elige un apellido de un tío y otros de los abuelos. Además,
El sistema de apellidos no evita que existan duplicados de nombres o parecidos razonables que pueden complicar las identidades. Fijaros lo que ocurría en 1772 en el pueblito de Villahermosa, en Ciudad Real, donde se casó Adolfo Suárez y Llana. De los 600 habitantes, 13 tenían el apellido Castellanos. Así que había que diferenciarlos de castellano a secas, con una procedencia o profesión o escudo, castellano de arriba, de la Alhambra, castellano de Gonzalo, de la Guleta, castellano de Lucrecia, de Salamanca, del Herrero, castellano herrero o molinero. Pero eso no era nada si lo comparamos con los apellidos García, de los que había en ese mismo pueblo 31 y sobre todo los 59 Martínez que vivían allí. Y había que diferenciarlos. Así que estaría García de la Manga, García de la Romana, García de Martín García, García del Corral o del Moral, o Martínez de Caravaca, Martínez de las Cabras, Martínez Gigante, Martínez Cerrador, o Martínez yerno de Alonso García y Martínez yerno de Pedro López. Así que se daban casos parecidos a este que nos hemos inventado, en el que Carlos Redondo Cuadrado se casa con María del Mar del Barco del Río y tienen que inscribir en el registro civil a su niño con el nombre de Marino Redondo del Barco Cuadrado del Río. No obstante, la identificación del niño marino no se completará hasta que se ratifique su identidad junto con una foto, una huella y un número en el segundo y maravilloso invento del carné de identidad. Adelantándose a todos estos procedimientos, en 1735, unos años antes incluso que lo que hemos visto de Villahermosa, Linneo publicó su Systema Naturae, con el que diferenció, clasificó y catalogó miles de plantas y animales a partir de características que podía observar en los seres vivos. Es decir, Linneo se inventó un procedimiento para dar nombre y apellidos a más de 30.000 especies. Desde entonces, ya sea una planta de maíz, una paloma, una vaca, un ser humano o una ameba, todos acabarán con un nombre científico compuesto de dos palabras, la del género y la de la especie. Lo vimos con el zorro y la rosa. Aquí tenemos otros ejemplos. Del maíz, Cea maíz. De la paloma, Columba livia. De la vaca, Bos taurus. Del hombre, Homo sapiens. Y de la ameba, Ameba porteus. La taxonomía fue ajustándose en los siguientes siglos, creando nuevas clases, añadiéndose nuevos taxones e incluso se han cambiado algunas clasificaciones a medida que se conoce mejor al ser vivo que se estudia. Pero el siguiente gran cambio no se produjo hasta el año 1940, cuando se propuso agrupar a los seres vivos en función de ancestros comunes que tienen las distintas especies. Gracias por vuestra atención, os dejo en buenas manos y os invito al próximo capítulo de afectos y relaciones de las plantas, en el que hablaremos de parecidos y parentescos.